Ellos midieron alcoholismo, drogas, depresión, pero también midieron cáncer, cardiopatías, trastornos médicos generales, las enfermedades que matan. Y entonces el estudio mostró que la mayoría de la gente que enferma de esas cosas pasó por situaciones adversas en la niñez. Bienvenidos a esta presentación de temas de familia, siempre con algo interesante que compartir con ustedes. El doctor Jorge Papatián, quien está en Uruguay, el doctor José Dunker, República Dominicana, y el doctor Bernardo Escudero en Perú. Este es su servidor, Alberto Valle, desde los Estados Unidos, listos para abordar un tema tan pero tan sensible que esperamos podamos desglosarlo de manera productiva y edificante, porque muchas personas nos enfermamos, muchas personas tenemos secuelas en nuestras vidas, tanto emocionales como físicas, que tienen que ver directamente con nuestra niñez. Y un informe muy importante ha revelado que muchas de esas cosas no son sencillamente genéticas, sino que tienen que ver con episodios, escenas, situaciones que vivimos en algún momento de nuestra vida en nuestra niñez. Y el doctor José Dunker está aquí junto con el equipo de temas de familia para hablarnos acerca de esto. Dunker, este informe al cual nos referimos es revelador y quisiéramos que tú nos explicaras en esencia de qué trata y por qué es tan importante para esta ocasión en temas de familia. Mira, este tema es importante porque todo el mundo quiere saber el origen de los trastornos físicos y mentales. Claro. Muchas veces ha habido discusión entre los especialistas sobre la influencia de la herencia y la influencia del entorno. Entonces, este estudio da una respuesta contundente al tema. A este investigador se le ocurrió tomar una población normal, regular de pacientes, en una consulta donde habían asistido unos 17,000 pacientes. Entonces pidieron permiso, Estados Unidos es un país organizado, para todos estos pacientes hacerle una encuesta con 10 preguntas, donde se están midiendo 7 situaciones adversas en la niñez. O sea, se le pregunta a los pacientes si hubo abuso emocional, si hubo abuso físico, abuso sexual, maltrato, o si vivieron en un ambiente con un padre alcohólico, donde había violencia, donde había otra enfermedad mental, o uno de los padres era un presidiario, todo tratando de ver el ambiente en que la persona se cría. Entonces, el resultado de este estudio provocó un impacto en la comunidad médica, porque el estudio reveló que la mayoría de los enfermos que vienen a una consulta, la mayoría había pasado por una experiencia adversa en la niñez. Y cuando tú tenías pacientes que habían tenido 2 o 3 o 4 situaciones adversas, mientras más situaciones adversas tenían, más enfermedades de la adultez aparecían. O sea, eso es un dato sorprendente. O sea, se mostró una relación directa. O sea, mientras más situaciones adversas tú tuviste en la niñez, más enfermedades aparecieron en la adultez. Y fíjense el dato interesante, que no estamos hablando solo de enfermedades mentales. Por supuesto, ellos midieron alcoholismo, drogas, depresión, pero también midieron cáncer, cardiopatías, trastornos médicos generales, las enfermedades que matan. Y entonces el estudio mostró que la mayoría de la gente que enferma de esas cosas pasó por situaciones adversas en la niñez.
Entonces, pienso que aquí tenemos un dato. Esto fue un estudio seminal, impactó la comunidad médica por aquellos años y provocó unas nuevas actitudes hacia el tema del origen de las enfermedades físicas y mentales. Eso significa, Dunker y demás compañeros, que si yo tengo una enfermedad recurrente, digamos migraña, digamos cualquier otro tipo de enfermedad, yo debería estar revisando mi historia para ver si en mi niñez hubo algo que pudiera ser, dicen en inglés, trigger, que disparara ese asunto en mi vida. ¿Eso podría ser una posibilidad? Sí, mira, la respuesta que te doy es, cuando tú eres adulto, ya tienes un cerebro programado, hecho. Tú dices, yo soy así, pero eso generalmente es el resultado de una crianza y que puede haber sido una mala crianza. Pero debo decir otra cosa, Alberto. Adelante, por favor. Que esto no necesariamente dispara el trastorno mental o físico. Esto se suma a otras cosas que pasan después. Porque es posible que tú pases por una situación adversa y luego venga una situación sanadora. Que cambie la situación y tú puedas compensar. Lo que va a pasar generalmente es que se suman situaciones adversas en la niñez y otras cosas que pasan después. Claro, claro. De la suma de esas dos cosas dispara las enfermedades, pero de todas maneras, una cantidad de situaciones adversas en la niñez te predispone para padecer un exceso de trastornos físicos y mentales. Y el informe apunta a causas que conducen a la muerte. En otras palabras, personas que se le acorta la vida por causa de los efectos que vienen de abusos y de situaciones en la niñez que se reflejan en enfermedades en la vida adulta. Doctor Papatian, ¿usted ha visto eso en su consultorio? ¿Ha tenido usted esa experiencia también? Bueno, yo creo que de este estudio, que es asombroso, seminal, como muy bien dijo el doctor Dunker, nosotros aprendemos algunas cosas que yo quisiera decirlas, ¿verdad? Y que en la consulta lo debemos de visibilizar. En primer lugar, que somos una unidad biopsicosocial con una dimensión espiritual y que muchas veces, lamentablemente, la ciencia lo ha dividido en compartimentos. Por un lado estudiamos lo psicológico y los psicólogos se dedican a esto, por un lado los médicos nos dedicamos a ciertas cosas, por otro lado los especialistas en salud mental, psiquiatras se dedican a otra cosa, pero no tenemos esa unidad de saber que algo que ocurre en una situación repercute en otra. ¿Cómo puede pasar de que mis conexiones sociales y vinculares en la edad infantil me van a repercutir en una fractura de cadera o en una fractura en un miembro 30 años después? Es tremendo este conocimiento, porque me lleva a pensar de que los primeros años de la vida, como muy bien se dijo, los primeros años de la vida son fundamentales en una persona y que creo que lo más importante que yo así, en una forma rápida, leyendo este estudio, saco como conclusión, es que lo más importante, Alberto y equipo, es el vínculo que un menor tiene con su medio ambiente y particularmente con sus padres. Sus padres. Que son los primarios, los primeros seres humanos que están a su alrededor y que necesita indefectiblemente bajo su cuidado. Cuando hay una mala relación vincular entre los padres y los hijos, eso se paga muy caro. Y si bien hay sanidad, si bien hay psicólogos, si bien hay terapeutas, si bien tenemos psiquiatras muy preparados, pero tenemos que hacer prevención, porque si no cuidamos el vínculo, si no cuidamos el relacionamiento con la vida de nuestros hijos, lo van a pagar caro a lo largo de su vida. Y eso los padres tenemos que ser conscientes de esa situación. Tenemos que ser muy conscientes que cuando estamos manejando este material humano
tan vulnerable como es un menor, y sobre todo en los primeros años de la vida. Estamos impregnando y pisando como uno pisa el cemento cuando todavía está mojado. Queda la marca. Y esa Queda la marca se marca. va a ver en mi cuerpo, se va a ver en mi aparato psíquico, se va a ver en mi relacionamiento. En otros programas hemos hablado, por ejemplo, de la ira, del enojo, ¿verdad? Cuánta respuesta tenemos nosotros de ira y de emociones tan violentas, y uno dice, ¿y de dónde salió esto? Y bueno, salió del relacionamiento con mi papá, con mi mamá, lo aprendí de ellos. No tengo otra docencia que la que había en mi casa y respondo de esa manera. Bueno, eso me lleva también, hoy, descubierto por este estudio, a problemas físicos, que yo como médico hoy tengo que ser consciente de esto. Interesante. El doctor Escudero, como psicoterapeuta, yo sé que uno se enfrenta mucho a las consecuencias psicológicas y a las consecuencias mentales de los abusos en la niñez, pero como decían Dunker y Papatian, somos integrales. En otras palabras, no nos podemos separar de nuestra mente y de nuestro espíritu y ponernos en compartimentos para entonces sanarnos una parte y dejar la otra enferma. ¿Cómo lo ve usted este informe? Bueno, este informe, este estudio, esta investigación verdaderamente bastante contundente porque ayuda a que el proceso de desarrollo y de argumentación científica nos ayuda a nosotros a poder reforzar mucho más aquello que es muy necesario tomarlo en cuenta. Estamos hablando definitivamente de la teoría del trauma emocional de la infancia. Y también, si me permiten, podemos hablar de Amy Werner, que nació en el año 1929 y falleció el año 2017. Ella fue una de las primeras que hizo un estudio longitudinal y que utilizó el término resiliencia. Ella hizo un estudio de 500 niños ahí en la ciudad de Kauai en el año 1955. Fue un estudio con recién nacidos. Durante 30 años le hizo la observación, le hizo el seguimiento, y solamente el 30% de estos niños que ya eran adultos lograron alcanzar una vida digna. O sea, la gran mayoría de estos 500 niños eran niños de hogares disfuncionales, padres con conductas bastante nocivas, etcétera, etcétera. Y nadie daba aquí en el Perú, un sol, o allá un dólar ya, un dólar, ¿no? Entonces, los estudiosos decían, no, definitivamente nadie apostaba por ellos, pero el 30%. Entonces, para hacer la historia larga y corta, Amy Werner hace el rastreo y ubica sobre este 30% que en la infancia habían tenido un vínculo con figuras de autoridad que habían creído en ellos, les habían dado amor. Erik Erikson, en lo que es el estudio del desarrollo social, ¿no? Habla de que hay que darle amor el primer año de vida a los niños. Y esto se suma al refuerzo a los 3 años, a los 5 años. Por eso es que hablo de 0 a 9 con techo de 11. Amy Werner le consideraba la etapa vulnerable. Ella escribió un libro, y les recomiendo que lo lean, ¿no? Es Vulnerables pero Invencibles. Y entonces concluyo con lo siguiente. Totalmente de acuerdo con lo que Dunker, Jorge menciona, tú también lo refuerzas, ¿no? Sí, definitivamente, sumado a la neurociencia, hoy en día ya podemos hablar de una poda neuronal en el proceso de tratamiento y intervención al trauma emocional de la infancia. Tiene solución, pero también hay que trabajar la parte preventiva, como ya lo han mencionado. Dunker, cuando uno trata el tema de las heridas de la niñez, hay cosas que son tan difíciles que uno prefiere ocultarlas, callarlas, no hablar de eso. A veces tenemos la presunción de que si no hablamos de eso, pues es como si no hubiera pasado. ¿Qué tan importante es verbalizar? ¿Qué tan importante es sacar lo que tenemos y buscar una persona de confianza, quizás hasta un profesional, para poder
revisitar esos episodios de la niñez y poder sanarlos en el presente que vivimos? Mira, la gran diferencia cuando se pasa por esta situación es tener con quién hablarlas. O sea, nos hace más daño cuando no tenemos la oportunidad de desahogarnos. Entonces, por eso un llamado que podemos hacer a todo el que ha pasado por situaciones de este tipo, a que no se las guarde, que no las esconda. Hay que buscar espacios de confianza en la que uno pueda compartirlo con otra persona. Y eso ya constituye un desahogo, una catarsis, una experiencia de sanidad. Y hay grupos, espacios que favorecen esos espacios de sanidad. Debo decir que todo este proceso de salud y enfermedad tiene dos escenarios cruciales. Uno es la familia y otro es la escuela. La familia es el primero y el fundamental, porque es ahí donde se produce el trauma básico en la edad vulnerable. Porque estos primeros años, como está sugiriendo Bernardo, el niño nace con una vulnerabilidad, con una necesidad de un enganche con una figura de mamá. Si mamá está ahí y llena ese espacio, eso asegura un porvenir mejor para los niños. Si mamá no está ahí, si nadie llena ese espacio, ese muchacho va a tener más problemas. O sea que atender las necesidades de la casa no es solo atender a esos individuos, sino darle una mejor oportunidad al país. O sea, estas son cosas que debemos atender, pero también la escuela, porque miren, la escuela es un segundo hogar. Claro que sí. Es una segunda oportunidad formativa para los hijos. Y hay la posibilidad de que fracasé en mi casa, no tuve las necesidades básicas en mi casa, pero que al llegar a la escuela encuentre un ambiente propicio, o sea, que la escuela tenga espacio donde yo puedo tener camaradería con mis iguales, relación con unos profesores que me sirven de modelo, y todo eso sustituye a la experiencia familiar. O sea, la escuela es realmente una segunda familia. Pero ¿qué pasa con un hijo que en la casa vive de frustración y necesidades y cuando llega a la escuela repite la misma dosis de necesidades y abuso? Ese muchacho va a desembocar con un trastorno mental, con una conducta desviada. Entonces estos son dos espacios que como sociedad debemos vigilar. Lo que pasa en la casa con nuestros hijos y lo que pasa en la escuela. Pues queden esas palabras con nosotros en esta presentación de temas de familia y esperamos que de verdad podamos atender a lo que es uno de los elementos más importantes de nuestra sociedad, de nuestra familia, nuestros niños. De verdad que este informe toca profundamente las fibras sensibles de nuestro corazón, porque a veces pensamos que los niños olvidan, pero el niño que es maltratado hoy es el adulto que mañana va a seguir con las secuelas del maltrato que recibió. Nuestros niños necesitan el todo de nosotros. Recuerda suscribirse a nuestro canal. Por favor, déjenos en los comentarios cualquier opinión que tenga acerca de este importante tema. Denos un like y les esperamos en nuestra próxima presentación de temas de familia.